Hola, buenas tardes. Soy Dorothy Alfaro Flores. Yo soy Jared Clark. El día de hoy nos encontramos con el biólogo Héctor González Cortés, biólogo de la isla de Cozumel, subdirector de Punta Sur y especialista en reptiles. ¿Cómo estás, Héctor? Muy bien, muchas gracias. Bueno, queremos que nos platiques un poco sobre las campañas que realiza en defensa del medio ambiente. Bueno, yo llevo 22 años viviendo aquí en la isla. Inclusive desde que llegué ya venimos con una idea clara de qué es lo que queríamos hacer para proteger y conservar y sobre todo dar a conocer la importancia de los recursos naturales de Cozumel. Y bueno, nos hemos enfocado también a desarrollar diferentes acciones, diferentes actividades. Independientemente de a qué ecosistema nos referamos, hay muchas de las actividades que nosotros desarrollamos se van a reflejar directamente en todos los ecosistemas que nosotros representemos. Inclusive, si tú proteges un ecosistema, obviamente estás protegiendo directamente a los recursos naturales en general, ¿no? Hablando de flora y fauna. Pero dentro de las actividades que se hemos planteado, bueno, han habido desde la realización de limpiezas de playas, que es lo más común que se ha desarrollado en Cozumel en los últimos años, pero también nos hemos estado involucrando bastante en lo que son acciones de conservación de los recursos naturales, específicamente en la conservación de ecosistemas. E inclusive en los últimos años nos hemos enfocado también a la restauración de esos ecosistemas, principalmente aquellos que de alguna manera han sido afectados por actividades antrópicas o inclusive por actividades también, fenómenos naturales, ¿no? En este caso, si ustedes recuerdan, bien lo saben, Cozumel es uno de los sitios en donde existe una gran presencia de huracanes cada año, ¿no? Entonces a veces esas amenazas constantes que tenemos que estar preparados para, si en algún momento nos llega a pegar algún tipo de fenómeno, pues tener las herramientas necesarias para poder restaurar esos espacios que han sido dañados. Hay que recordar que los huracanes siempre han estado presentes. Sin embargo, si tú añades una presión extra a un ecosistema, en este caso de las actividades antrópicas o actividades humanas, pues esa presión se vuelve todavía más evidente y los efectos se reflejan directamente en los ecosistemas. Entonces, hay que realizar acciones de conservación, hay que realizar acciones de protección y hay que hacer acciones de restauración. En este caso, uno de los ecosistemas más importantes con los cuales cuenta Cozumel, pues es el ecosistema de humedales y manglares, que son de los más importantes en toda esta franja tropical y subtropical del planeta. Entonces, son de los ecosistemas que más aportes y beneficios nos aportan a toda la comunidad. Y cuando hay una afectación directa a ese tipo de ecosistemas, pues nosotros tenemos que entrar con nuestros conocimientos para poder restaurar esas áreas. No solamente para restaurar el ecosistema, sino también para, obviamente cuando tú restauras ese ecosistema estás beneficiando no solo a las diferentes especies de manglar o de flora que habitan en ese ecosistema, sino también a toda la diversidad biológica en general, hablando de flora y fauna en general. Sabemos que ha sido nombrado como héroe de la conservación del océano latino por la International Loggerhead Marine Life Center, pero quiero que nos cuente, ¿en qué sobresale Cozumel en cuanto a la flora y la fauna? Bueno, no solamente Cozumel, estamos hablando de una isla. Las islas en general a nivel mundial son de los sitios más importantes y frágiles que existen en el planeta. De hecho, Cozumel se considera como la isla habitada más grande del Caribe mexicano y cuenta con casi todos los ecosistemas presentes en el estado de Quintana Roo. Sí, de los ecosistemas, como había mencionado anteriormente, los ecosistemas más importantes y más representativos, además de la selva que es también importante, pues están los ecosistemas de humedales y de manglares, ¿no? Estamos en una zona costera. Entonces son ecosistemas de mucha importancia, pero el solo hecho de ser isla la vuelve todavía más frágil. Pues cualquier efecto o cualquier actividad negativa que se pueda desarrollar en las islas principalmente, los efectos pueden ser inclusive hasta irreversibles. Entonces sí, el solo hecho de ser isla la vuelve un lugar frágil, un lugar de mucha importancia y sobre todo también para la diversidad biológica ahí se encuentra. Porque el solo hecho de que tenga una separación con el continente la hace que toda la diversidad biológica que podemos encontrar en las islas sea diferente.
Si ustedes, por ejemplo, han escuchado hablar del mapache enano, que es endémico, del cuatí, del jabalí, son especies que aparentemente son iguales a las que podemos encontrar en el continente. Sin embargo, por el solo hecho de tener esa separación con el macizo continental, ha hecho que con el tiempo sean especies diferentes a las que podemos encontrar en el continente. Entonces, esas especies ya tienen características únicas, ya tienen un comportamiento único dentro de la isla y obviamente también entran dentro de la fragilidad que pueden presentar las islas, porque sus poblaciones obviamente son diferentes a las que podemos encontrar en el continente por ese espacio tan reducido que tenemos. A pesar de que Cozumel es una isla que tiene cerca de los 457 kilómetros cuadrados, es una isla pequeña, ¿no? Entonces las poblaciones de los individuos, de los organismos también pueden ser pequeñas y eso las vuelve todavía más susceptibles. De hecho, los últimos estudios que se han realizado, por ejemplo, para el caso de algunos mamíferos carnívoros, como en el caso del mapache enano, la última información que se tiene es que la población, por ejemplo, de mapache enano, esta especie endémica, está por ahí entre los 700, 800 individuos. Entonces, tú dices 700, 800 individuos, prácticamente estamos hablando de un número reducido. Aparentemente dices, 800 son un montón, pero la realidad es que no. O sea, si tú lo comparas con la población que puedes encontrar posiblemente en el macizo continental, en el macizo continental puede haber 5 o 6 veces más la población, ¿no? Pero porque tiene un espacio más grande en donde desarrollarse, aquí no. Y además la competencia con otros organismos, pues obviamente la vuelve a que se vuelva más frágil, ¿no? Porque compiten además con otros carnívoros, como el caso, por ejemplo, del cuatí, ¿no? Es inclusive hasta el propio jabalí, que también puede competir con eso, pero hay un problema también que podemos encontrar dentro de este grupo de organismos, ¿no? Que, por ejemplo, si nosotros le metemos una presión diferente, hablando de presiones, como la introducción de otras especies diferentes de las cuales nunca han habitado acá, pues la competencia se vuelve todavía más fuerte, ¿no? Entonces ellos obviamente tienden a irse aislando poco a poco y hasta que una especie en un momento dado puede llegar a desaparecer. Entonces sí es importante trabajar con toda la diversidad biológica y sobre todo con aquellas especies que se vuelven más frágiles, ¿no? La selva es frágil, los manglares son frágiles y obviamente esa fragilidad al final de cuentas, si no la cuidamos, no tratamos de mantener obviamente en buen estado los ecosistemas, pues va a ser afectado directamente hacia las demás especies que aquí habitan. Hablando de las especies, ¿cuál es la principal causa de la extinción de especies en la isla de Cozumel? Mira, un dato interesante, y de hecho cuando tengan la oportunidad puedan buscar literatura al respecto. De hecho, ustedes, yo les hago una pregunta a ustedes, ¿no? Para ver si también qué tanto qué tanto conocimiento pueden tener al respecto. Pero ¿dónde se imaginan ustedes que hay o existe el mayor número de extinción de organismos? ¿En qué lugares es donde se extinguen mayormente los organismos? ¿Dónde se imaginan? Urbanización. ¿En la urbanización? ¿Las ciudades grandes? ¿Sí? ¿Ustedes creen? Sí. ¿Sí? ¿Tú qué crees? ¿Dónde crees que se extinguen más los organismos a nivel mundial? Sí, en urbanizaciones. ¿En las ciudades urbanas? Sí. Pues no, fíjense que no. De hecho, el dato que ya se sabe y se tiene con diferentes estudios que se han desarrollado en todo el mundo, el mayor número de organismos que se extinguen son principalmente en islas. Entonces, en islas existe precisamente por esa fragilidad a la que hablaba yo hace un momento, ¿no? Pero les vuelvo a hacer otra pregunta: ¿por qué se imaginan ustedes que se extinguen estos organismos? ¿Por qué se imaginan? Si ya sabemos que son en islas, pero ¿por qué? ¿Cuál sería una de las cosas? Hay muy pocos. Bueno, pues puede ser la población, que la vuelve más frágil, pero ¿qué otro tipo de eventos pudiera extinguir a una especie? De hecho, en Cozumel ya hay especies que se han decretado como extintas. Por que representan un factor turístico.
Bueno, puede ser también, o sea, el factor turístico o el factor de urbanización puede ser también un efecto del cual puede provocar la extinción de una especie, ¿no? Por la fragmentación de hábitat y todo ese tipo de cosas, pero la realidad de todo es que muchas de las especies, principalmente en islas, se extinguen por otro factor y es la introducción de especies exóticas. Entonces, por ejemplo, la introducción de aves exóticas, la introducción de mamíferos exóticos, la introducción, por ejemplo, de mascotas, como los perros, los gatos y cualquier otro tipo de organismo que puede ser introducido a las islas, causa un efecto negativo directamente a las diferentes poblaciones que podemos encontrar ahí, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, de Australia. Ustedes lean todo el caso en la historia de Australia, cuando llegaron las colonias a Australia y tuvieron que introducir muchas especies para ese sitio, pues lo primero que pasó fue que muchas de las especies que originalmente eran de ahí se extinguieron, ¿no? Porque obviamente estas pues, arrasaron con todo el ecosistema, fueron invadiendo, fueron obviamente tomando un mayor territorio, alimento y mayor competencia, y al final provocaron que muchas especies se extinguieran, ¿no? Y obviamente la fragmentación de hábitat también es otro factor importante. Imagínense las presiones que podemos soportar, por ejemplo, en Cozumel. Sabemos que vienen huracanes año con año, ¿no? A veces nos pegan, a veces no, pero también tenemos su influencia cercana. La presión por el crecimiento de la mancha urbana, la presión por el turismo excesivo, ¿sí? La fragmentación de hábitat, ¿no? Y obviamente el crecimiento de la mancha urbana que constantemente está creciendo. Ustedes, si ven un mapa aéreo o una imagen aérea de Cozumel de hoy y de hace 25 años, se van a dar cuenta de la gran extensión que en tan solo 20 años ha crecido. Entonces esa es pérdida de hábitat, pérdida obviamente de ecosistemas, ¿no? Y que esas especies, algunas se logran adaptar quizás a la urbanización, pero otras tienen que irse moviendo hacia otras zonas, ¿no? Y al final esa fragmentación más otros tipos de fenómenos, más otro tipo de presiones, pues puede provocar también la pérdida de especies, no solamente de plantas y también de animales, ¿no? En este caso. ¿Cuáles son los cambios ambientales que usted ha podido observar desde el inicio de su residencia en la isla, allá por el año 2000 hasta el año 2023 en esta isla? Mira, yo me acuerdo cuando llegué, estoy hablando del año 2000, a principios, a mediados del año 2000 llegué a la isla. Es un lugar que la verdad te cobija bastante bien, te da oportunidades para conocer, para elaborar, para desarrollar tus conocimientos, y lamentablemente la pérdida de hábitat ha sido muy evidente en los últimos años, ¿no? El cambio climático a nivel global también ha sido evidente también en algunas zonas, o sea, las puedes ver en las zonas costeras. Hay lugares en donde antiguamente podría haber playas y ahorita quizás a ustedes no les tocó, pero por ejemplo le pueden preguntar a sus papás o a sus parientes más cercanos lugares en donde había playa y había una playa extensa y ahorita ya no existen esas playas, ¿no? Tan solo cuando yo llegué, y recuerdo en la zona del Malecón, donde está el ferry y toda esa zona, había unas playas de hasta de 15 metros, 20 metros. Tú vas ahorita al Malecón y ya no ves ningún tipo de playa, ¿no? Pero eso es un cambio también evidente, un cambio ambiental evidente, porque obviamente el cambio climático ha aumentado también el nivel de la marea, las construcciones cercanas a las áreas de costa han afectado directamente. Por ejemplo, la extracción de arena en diferentes zonas de duna costera, que son obviamente importantes. Hay una zona en el norte que hace algunos años se extrajo arena para no sé para qué actividades, pero me imagino que para algunas playas ahí privadas o algunas playas de algunas zonas turísticas, y lamentablemente se afectó una duna costera y la verdad lleva, que será casi 15 años y no se ha podido recuperar esa duna costera porque prácticamente la devastaron. Eso es algo que aparentemente no se ve en su momento, pero si haces un análisis con el tiempo te vas a dar cuenta que se pierde vegetación, se pierden áreas de anidamiento para algunas especies de aves, por ejemplo en este caso costeras, o espacios donde anidan tortugas marinas. Acuérdense que somos un sitio en donde somos de mucha importancia a nivel nacional y también a nivel estatal, porque es un lugar donde anidan un gran número de tortugas marinas, principalmente la especie de la careta, que es la caguama, y la tortuga verde, que es la Chelonia midas, y son zonas que obviamente nosotros mismos hemos ido provocando. Hay zonas en la zona en el área de San Martín, aquí
que eran zonas de anidamiento importantes, de la zona de Cherrío, no sé si conozcan, había una playa importante de anidamiento ahí, se ha ido perdiendo con el paso del tiempo, entonces se ha reducido tanto la zona de playa de anidamiento que con el tiempo ya esas tortugas ya no van a poder anidar en esa parte. ¿Pero por qué? Pues porque obviamente nosotros mismos hemos provocado con nuestras actividades, con nuestras acciones, esos mismos cambios ambientales. Y la temperatura pues obviamente sigue subiendo, ¿no? Eso también son cambios ambientales que con el tiempo va a haber especies que se van a ver afectadas. Por ejemplo, en el caso muy particular de tortugas marinas, las tortugas necesitan de la temperatura para definir, por ejemplo, su sexo, ¿sí? Entonces el sexo es el que determina más bien la temperatura es la que determina el sexo de la tortuga, ¿no? Entonces a temperaturas digamos cálidas van a ser hembras, a temperaturas un poquito frías van a ser machos. ¿Por qué? Pues porque ellos no cuentan con cromosomas que definan el sexo, ¿sí? Entonces necesitan de la temperatura ambiental para definirlo. Entonces imaginen si en los próximos años se eleva 1 grado, 2 grados o 3 grados la temperatura, los cambios, las afectaciones las va a tener directamente a estas especies. Entonces, imagínense que de repente en algunos años se eleve la temperatura 2 grados, ¿no? Al final van a terminar saliendo puras hembras y eso no va a ser algo beneficioso. ¿Por qué? Pues que van a necesitar machos para poderse reproducir, y al no haber machos obviamente la tendencia es que esas especies puedan desaparecer, y eso pasa con muchas especies obviamente que necesitan de ese factor para poderse reproducir, ¿no? Digo, por decir algún ejemplo. Bueno, Héctor, como tú eres un biólogo especialista en reptiles, te quería preguntar qué tipo de reptiles hay en la isla de Cozumel. Mira, una de las preguntas que generalmente nos hacen los turistas, los visitantes, bueno, no me gusta decir turistas, se me hace un poquito despectivo, más bien nuestros visitantes, nacionales como del extranjero, cuando se interesan en la parte de los reptiles, porque mucha de la gente se interesa más, por ejemplo, que en las aves, que en el manglar, que por ejemplo que en las tortugas, nada más, ¿no? O sea, pero hay una gran diversidad de especies de diferentes grupos, ¿no? Los mapaches les llama mucho la atención. Pocas personas preguntan sobre qué tipos de reptiles hay o qué especies de reptiles hay. Somos un lugar que es a nivel mundial tiene mucha importancia porque somos una isla que, a pesar de que les decía que es relativamente pequeña, una de sus grandes riquezas es precisamente los endemismos. Somos ricos en endemismos, tanto en aves como en mamíferos, como en reptiles, y quizás por ahí en algunas plantas que desconozco seguramente qué plantas hay, pero me imagino que debe haber algunas plantas que sean endémicas. Pero en el caso muy particular de los reptiles, somos un lugar que tiene alrededor de 17 especies de reptiles aproximadamente, entre lagartijas, entre saurios, entre por ejemplo serpientes, son las que comúnmente podemos encontrar, entre tortugas. Hay tortugas dulceacuícolas, tortugas marinas, hay serpientes de diferentes tipos, no hay ninguna especie venenosa. Aquí en la isla no hay ninguna especie venenosa, que es una de las preguntas que te digo que nos hacen los visitantes, pero son importantes también esas especies porque cumplen una función importante dentro del ecosistema, ¿no? Son las que mantienen prácticamente el equilibrio. En el caso de las serpientes mantienen el equilibrio con diferentes especies, por ejemplo de roedores, de insectos, de otros organismos que inclusive pueden ser beneficiosos o pueden ser negativos si las poblaciones crecen mucho. Entonces, todos los organismos tienen una función dentro del ecosistema. En este caso, los reptiles tienen esa función. Están las serpientes, que pueden mantener el equilibrio con otras poblaciones. Están las tortugas, que son forrajeras. Están, por ejemplo, las lagartijas, que se comen insectos, comen insectos que pueden ser también, inclusive en algún momento, dañinos también para nosotros cuando hay mucha abundancia. Pero también tenemos el problema de la introducción de otras especies invasoras, como en el caso ahí tenemos una especie de lagartija que es invasora, tenemos por ahí me parece que hay una rana que también es invasora. Hay muchas formas de que esos organismos entran a la isla, una que nosotros mismos las traigamos, pero también por otro lado hay diferentes entradas que puede ser accidentalmente que también entren, ¿no? Los mismos barcos pueden traer inclusive también organismos que por ahí se les pegaron y de repente aquí llegaron y ahí se establecieron. Hay varios mecanismos. Una de las teorías que se tiene de que de repente lleguen organismos nuevos a las islas, y le vuelvo a veces es una pregunta que me gustaría volver a hacer. A ver, ¿cómo se imaginan ustedes que
que llegan algunos organismos además de que nosotros los traigamos. ¿De qué otra manera? Además de los barcos, los aviones y que nosotros mismos traigamos nuestras mascotas, ¿de qué otra manera ustedes creen que pueden venir los otros organismos a las islas? ¿Cómo? ¿Al aire? El aire pues, puede ser, sí, también. El aire puede ser. Hay especies que son plagas, pueden venir por el aire. Y hay evidencia al respecto también. ¿Por qué otra? Los huracanes, exactamente. ¿Sí? Los fenómenos hidrometeorológicos, como pasan en esta zona del Caribe, atraen consigo también mucho material orgánico, entre ellos árboles, ramas, basura, lo que tú quieras. Muchos organismos que viven cerca de las costas pueden ser arrastrados hacia el mar y buscan refugio en ciertos lugares, ¿no? Por ejemplo, las ramas que pueden ser, ves que de repente en las playas llegan muchas ramas, basura, sargazos. Esos son elementos que pueden llegar a traer otros organismos a las islas principalmente, ¿no? En las islas del Caribe ha habido un nuevo registro de otras especies que nunca se habían registrado. No es que en muchos casos, no es que las mismas personas los hayan llevado, sino que a veces accidentalmente, precisamente por huracanes, pues llegan a esas islas y ahí se establecen. Si se logran establecer, si encuentran las condiciones, si no, pues obviamente el animal desaparece, ¿no? El mismo caso para Cozumel, pero también la mayoría de los organismos son traídas precisamente por actividades humanas, ¿no? Me decías que por el aire también hay ejemplos al respecto. Está, por ejemplo, la palomilla del nopal, que es una especie que también tuvimos un problema aquí en Quintana Roo con la palomilla del nopal hace algunos años. Está el ácaro rojo de las palmas, que es una especie también invasora, que pudo haber provocado un problema ambiental importante y también económico a nivel nacional, porque son especies que si se establecen en un lugar, llegan a un lugar y no se logran controlar, pueden ir avanzando hacia el centro del país y puede tener efectos negativos. Por ejemplo, en el caso de la mariposa, de la polilla del nopal, de este animalito, se alimentaba específicamente de las nopaleras, ¿no? Se alimentaba específicamente de cactus. Entonces, en algunos casos, en algunos países la utilizaron como control porque no les gustan los cactus. Entonces, la metían esa palomilla y controlaba todos los cactus. El problema es cuando hubo una presencia en Isla Mujeres hace algunos años, detectaron ese organismo y empezaron a darse cuenta que estaba afectando los nopales en la isla. Entonces, tuvieron que controlar, porque si dejaban que de la isla pasara al continente, posiblemente hubiera entrado más hacia la zona del país, ¿no? Una zona más hacia el centro del país. Y eso hubiera provocado también un problema ambiental y un problema económico. ¿Por qué se imaginan que económico? ¿Por qué? Por la producción. Porque México es el mayor exportador de nopales en el mundo. Pues imagínense que llegara una plaga en la cual no puedes controlar, pues tienes que hacerte. Entonces el problema económico hacia nuestro país iba a ser muy grande, ¿no? El mismo caso del ácaro rojo, que es un pequeño animalito que ni siquiera lo ves, ¿no? Entonces ese se alimenta específicamente de palmas. Entonces había muchas especies de cocotales, principalmente, que estaban siendo invadidos por este organismo, un ácaro muy pequeñito. Pero imagínense si hubieran acabado los cocotales, ¿con qué otras especies iba a alimentarse? Tendría que irse, por ejemplo, con los chilit, que son de aquí de la región, con el guano, con los del tacistal, que son especies de palmas muy de la región y que son también económicamente importantes, ¿no? Entonces, por ahí también esos daños y esos cambios ecosistémicos también pueden ser hay que tener muy presente eso para evitarlo, ¿no? En un momento dado. Bueno, otra pregunta acerca de los reptiles, ¿no? ¿Cuál es el hábitat en el que se encuentran los reptiles de la isla de Cozumel y cómo se ha visto afectado su hábitat debido a la contaminación? Bien, bueno, no terminamos de hablar de los reptiles precisamente. Digo, hay como entre 15 y 16 especies de reptiles, entre ellas las serpientes, las tortugas, ¿cómo se llaman? Las tortugas, las serpientes, las lagartijas, los dinosaurios, como en el caso de las iguanas. Bueno, las ranas no entran dentro de los reptiles, pero sí entran dentro del grupo de las ranas, los sapos y las ranas. Y bueno, son afectadas principalmente por lo que hablábamos hace un rato, ¿no? La fragmentación de hábitat también puede ser un factor importante. Y obviamente la urbanización. Entonces,
dentro de todos estos reptiles que tuvimos, también el problema de la introducción de especies puede ser importante. Si recuerdan, y por ahí me imagino que en algún momento escucharon la noticia de la presencia de la boa constrictor. Bueno, la boa constrictor no es originaria ni de Cozumel, ni siquiera habitaba en Cozumel, por los diferentes estudios de los científicos que realizaron aquí hasta hace muchos años. Es una especie que fue introducida, hasta inclusive hay su historia ahí de cómo fue introducida, y sí causó muchos efectos directamente hacia otros grupos de organismos, lo que hablaba yo de la importancia de la introducción de especies. La boa obviamente es una especie que se alimenta de aves, se puede alimentar de huevos, se puede alimentar de reptiles, se puede alimentar de mapaches, dependiendo del tamaño. Entonces las afectaciones a otros grupos de organismos pueden ser evidentes. Pero, digo, eso nada más de la boa, ¿no? Los demás organismos se pueden desarrollar normalmente sin ningún problema. Digo, no hay animales venenosos, son sumamente importantes, pero por ejemplo la fragmentación de hábitat, la contaminación, puede ser efectos también negativos no solamente a los reptiles, sino a todo tipo de grupos de organismos, ¿no? La basura, por ejemplo, los contaminantes químicos, los desechos, por ejemplo, urbanos, que de repente buscamos zonas en donde solamente ir a dejar sus desechos, no sabemos qué tipo de desechos dejan en las zonas urbanas. Hemos encontrado lugares tiraderos a cielo abierto metidos en la selva, en donde hemos encontrado latas, por ejemplo, de químicos, latas de insecticidas, latas de cloros, latas de un montón de elementos que pueden ser dañinos directamente tanto a la fauna como a la propia flora del lugar, ¿no? Y, por ejemplo, ustedes dense una vuelta a la isla, métanse en los rinconcitos por ahí que conozcan y se van a dar cuenta que van a encontrar tiraderos a cielo abierto en donde ni siquiera se imaginan que pueda haber. Bueno, tenemos el caso aquí de la zona donde está el DIF, ¿no? En teoría esa acción era positiva porque puedes utilizar ciertos espacios para tiraderos verdes, ¿sí? Tiraderos verdes que dicen todos tus desechos verdes los puedes llegar a ese lugar y al final con el tiempo se van a desintegrar. El problema es que la gente no entiende que los tiraderos verdes son para tu vegetación, para tus ramas, tus troncos, todo lo que se pueda desintegrar, no bolsas, no refrigeradores, televisores. Si les das una vuelta por ahí se van a dar cuenta en el tiempo como ha ido cambiando, ¿no? Y lo malo es que ya se dieron cuenta que ya se volvió un problema, pero no se ha hecho absolutamente nada al respecto. Y eso también puede ser un problema grave también, no solamente para los reptiles, sino también para toda la fauna que existe en el lugar. Pues justamente como para tratar de parar esta problemática que está sucediendo, Héctor, ¿nos puedes dar un consejo de cómo nosotros como cozumeleños podemos ayudar a preservar el medio ambiente de Cozumel? Mira, toda la comunidad con pequeñas acciones está haciendo algo benéfico para los recursos naturales, ¿no? Pero a veces sí es importante que nosotros tratemos de integrarnos más a otro tipo de acciones, ¿no? Buscar, por ejemplo, meternos en acciones de colecta de desechos, ¿no? Separación de desechos, que eso también lo puede hacer uno en su casa, poder participar en programas de restauración de ecosistemas, programas, por ejemplo, de observación de fauna para conociendo nuestra riqueza natural. Yo creo que nosotros podemos tener conciencia como para poder desarrollar actividades que no sean nocivas para nuestro medio ambiente, ¿no? Sabemos que obviamente somos consumidores, tenemos necesidades, tenemos obviamente tratar de subsistir dentro de una isla que cada vez está creciendo más y que aparentemente lo más importante es atraer más turismo, sin importar obviamente el efecto negativo que le podamos dar a los recursos naturales. Yo creo que una de las cosas es primero conocer qué es lo que tenemos, la importancia de lo que tenemos y obviamente de ahí buscar qué es lo que a nosotros nos llena para poder participar en diferentes acciones y poderle brindar una oportunidad también de que se pueda restaurar, se pueda regenerar, se pueda mantener en buenas condiciones nuestro lugar donde vivimos, ¿no? Hay que recordar que sí es importante el turismo porque es nuestra fuente económica más importante, es lo que nos llega, ¿no? Nuestra economía, por eso nos ayuda a crecer nuestra economía, pero el turismo en los últimos años ha cambiado, ya no es un turismo solamente de sol y playa, ya no es un turismo que solamente viene a divertirse a los antros, como hoy se les dice, ¿no? a lugares solamente de diversión,
sino también mucho del turismo que hoy en día llega es turismo de naturaleza, turismo que viene a conocer los recursos naturales, turismo de observación de fauna, turismo de fotografía, turismo de recorridos en senderismo, ¿no? Entonces, hay que mantener también en buenas condiciones todos los espacios naturales para ofrecerle ese servicio de calidad a todos nuestros visitantes, ¿no? ¿Y cómo le podemos brindar el servicio? Pues obviamente manteniendo lo mejor posible todo nuestro ecosistema, ¿no? Entonces, con eso yo creo que podemos hacer algo también favorable, positivo, y obviamente pues, poder participar. No necesitas ser biólogo, ni veterinario, ni ecólogo, ni nada por el estilo. Con el solo hecho de que en realidad te llame la atención mantener en buenas condiciones los ecosistemas, puede ser algo positivo, ¿no? No tirar la basura, separarlo, ¿no? Respetar, por ejemplo, cuando vas a visitar una natural protegida, respetar los señalamientos, no alimentar, por ejemplo, la fauna, por ejemplo, nuestras mascotas, no mantenerlas libres nada más porque sí, porque obviamente puede ser un efecto negativo. Y obviamente pues cuidar también toda la diversidad biológica que veamos, tengamos la oportunidad de ver. Ahorita hay un problema muy grave también por el atropellamiento de fauna, ¿no? Y ese es algo negativo porque están atropellando fauna de la cual es sumamente importante, ¿no? Y que hablábamos hace un momento de que las poblaciones son pequeñas para algunas especies, entonces el atropellamiento de fauna se está convirtiendo en un problema grave. Y es un problema grave porque no solamente nos incumbe a nosotros, sino también a nuestros visitantes, porque no respetamos los límites de velocidad, porque pues, obviamente se nos hace bien fácil de repente pasar, si ya lo atropellé, pues ni modo, ¿no? O sea, son cosas a veces que de repente no debemos de pasar. Un ejemplo claro, y por ahí no me van a dejar mentir los papás, está el caso del famoso cangrejo azul, ¿no? Antes se veían cantidades impresionantes de cangrejo azul sobre la carretera, sobre la zona sur, sobre la zona norte. Ahorita en temporada de lluvias ya no ves esas grandes cantidades de cangrejo azul, y precisamente porque pues, a veces pasabas y se les pasabas encima, ¿no? Hasta parecía a ver quién atropellaba más. Entonces sí, yo creo que hay que aprender a respetar lo que tenemos, porque pues eso lo tenemos hoy, mañana quién sabe, ¿no? Entonces cuando ya no tengamos nada, a ver qué es lo que vamos a hacer para poder subsistir. Agradecemos mucho el tiempo brindado por el biólogo y esperamos que esta información sirva para crear conciencia sobre la defensa y la conservación del medio ambiente de la isla de Cozumel. Muchas gracias. No, ustedes. Y claro, si todos ponemos un granito de arena, podemos evitar este problema que se haga más grande y solucionarlo, ¿no? Así es. Gracias.